Times have changed, and we've often rewound the clock since the Puritans got a shock when they landed on Plymouth Rock. If today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock, Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stockings was looked on as something shocking. Now, heaven knows, anything goes. Good authors, too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and there's... It's a hotel. Good jazz. Can I help you, sir? No, thank you. Yeah, do you have... Actually, I've eaten, so maybe... Do you have a specialty, or... I could have a tomato juice on the rocks, I guess. Very good, unless you... Get it? Hold that one. I never want to talk to her. Wait, hold on a second, Amy. The gaucho just showed up. Mrs. Martin's boyfriend. He's got to go with him. I wish I knew. No. No. I don't know who the other girl is. I'll tell you. I'm gonna find out. Tell Johnny we'll be over here. Gotta go, kiddo. I'll see you later. Yo, Mary, you got a butt? It's Sylvia. Glad to hear it, Sylvia. You got a butt? Sure, why not? Something wrong with your eyes, Junior? Yeah, I'm dazzled by your allure. Mm-hmm. Got a match? Where you gonna be later? I'm busy. With the gaucho? Maybe. What's it to you, you know? No. Do you? Aren't you getting a bit nosy? How can I help it? Nah, he's just a friend. Rich kid. He's cute, though. At least I can see his eyes. Well, the shades come off at midnight. Where you gonna be?
Here you are, sir. What? Oh, all right, thank you. Bueno, acá estamos con mi querido amigo Guille Jakubowicz, acá en el Algonquin. Uno de los hoteles más antiguos de Nueva York. Está en la 44 y la Quinta Avenida, la Quinta y la Sexta. El Hotel Algonquin, bueno, han hecho unas reformas acá en el lobby, en el vestíbulo, no muy buenas según nuestro gusto, ¿no es cierto, Guille? Más bien lo han arruinado. Aparte que acá a la derecha estaba el Blue Bar, bautizado así por las luces azules, por John Barrymore. Ahora es una sala de conferencias de ejecutivos o Dios sabrá qué. Así que yo había soñado con Guille hacer esta charla, primero con él y después con martinis, muy secos, pero está cerrado el bar, parece que empezó el aire seco. Así que Guille acá trajo un vodka de Islandia, y con agua de la misma zona, agua evidentemente que ha fortalecido a los vikingos, así que en fin y al cabo es alcohol. Bueno, en fin, con eso se entonaban para atacar a Roma. Bueno, este lugar es muy conocido, el sitio, sobre todo esto, que más o menos es lo que queda, por la Round Table, ¿no? La tabla redonda, o también llamado el Círculo Vicioso, donde se reunían hacia el atardecer, ¿no? Para empezarse, a adobar un poco ganate con alcohol, ya que ninguno era astemio, escritores, guionistas y actores muy conocidos, algunos más conocidos que otros. Supongo que el más conocido debe ser Harpo Marx, que por cierto era mudo en el cine, pero hablaba como pocas veces. Groucho mismo decía que era el más hablador de todos, ¿no es cierto? Sí. Después la escritora Dorothy Parker, que fue la guionista o dialoguista de alguna escena de Hitchcock, y la que creó el plot de Nace una estrella. Así que todavía le deben estar debiendo porque se está filmando ya de todas las maneras posibles. Asociado con Hitchcock también estaba Robert Benchley. Y Robert Benchley. Que actúa en Corresponsal Extranjero. Aparte Robert Benchley lo pueden buscar, si tienen más paciencia que yo, hace unos cortos para cine, que después se pasaban en televisión en los años 50, que los habrán visto, que era cómo hacer algo, ¿no? Por ejemplo, cómo instalar la antena de televisión, cómo cambiar un neumático en el coche, eran algo maravilloso. Harold Ross estaba, que fue el fundador del New Yorker, que de hecho la plata para empezar el New Yorker la ganó en esta misma mesa, sí, jugando al póker. Perfecto. En un partido de póker. En un partido de póker. También estaba Edna Ferber, la autora de Cimarrón. Estaba George Kaufman, el autor de Vive como quieras, que filmaría Frank Capra. Un Alexander Woollcott, que según Harpo Marx, que era muy amigo, era un crítico de teatro muy, muy implacable. Yo no he leído la... Yo he leído algunas cosas y se le recuerda por dos frases a Alexander Woollcott, que pienso citar, obviamente sin el ingenio, el wit de Alexander Woollcott. Una era que él se presentaba y decía, soy Alexander Woollcott. Al día de hoy, el genio todavía desconocido de América. Soy Alexander Woollcott, potencialmente el mejor escritor de Estados Unidos. Ah, ok. Y después tenía una definición de la obra de Marcel Proust, que, si hay proustianos ahí presentes, lo lamento, no les va a gustar mucho, pero Alexander Woollcott decía que leer a Marcel Proust era como sumergirse en la bañera con el agua sucia de otra persona. Ah, bueno, qué bueno, ya me empezó a caer mejor. Yo te voy a agregar una de Alexander Woollcott. Dale. Una vez venía, a lo lejos lo ve pasar a Orson Welles y le dice a Harpo Marx, ahí, por la gracia de Dios, va caminando Dios. Ah, sí, también conozco. Así que bueno, esos eran los que ahora recordamos más conocidos. También de vez en cuando eran de la partida Charles MacArthur, ¿no? Charlie MacArthur y Ben Hedge. Por cierto, el salón, si no lo cambiaron del segundo piso, al menos la última vez que estuve, era el salón Helen Hayes, la grandísima actriz de Broadway y protagonista de una película que hoy sería incómoda, pero no, nosotros la vamos a mencionar, que es la mayor, tal vez, película anticomunista, aunque nunca se menciona el comunismo, que es My Son John,
de Leo Claro, McCarthy, sí. que es una película extraordinaria. Una gran película. Una sí. extraordinaria película. Aún abortada en la mitad porque, o sea, es una película empalmada a los tumbos porque se murió el protagonista en medio de la filmación. Robert Walker. Exactamente. Leo McCarthy le tuvo que pedir a Hitchcock fotogramas de extraños en un tren para poder terminarla. Hizo algunos truquitos ahí y usó una grabación de un ensayo que habían hecho el fin de semana antes de que Robert Walker se matara en el magnetofónico, en la cinta magnetofónica, como una especie de discurso telefónico que él dice, un mensaje telefónico antes de que lo liquiden. ¿No? Sí. Es una película extraordinaria. Es una gran película. Es una gran película, ¿no? Así que bueno, y nunca se menciona sugerentemente algo que quiere, una sociedad secreta que quiere infiltrar eso de espionaje, pero nunca se menciona. Es una película, como dijo nuestro amigo Diego Ábalos, en realidad es una película sobre la maternidad, es una película sobre la relación madre-hijo. Y por cierto, porque lo queremos aclarar también, que es muy justa la película, porque el padre, o sea, el marido de Helen Hayes y el padre de John, es un patriotero norteamericano, vestido con la Legión Americana. Así que, por otro lado, el que iba a defender supuestamente los valores norteamericanos es presentado como un pelotudo en la película. Sí. Es una gran película. Lo más grande que tiene es Helen Hayes. Helen Hayes está agarrándose la cabeza porque no entiende bien qué es lo que le está pasando a su hijo y por qué se transformó en lo que se transformó. Vos reemplazás comunismo por droga, por lo que vos quieras del problema de la época. Y sigue siendo una película muy universal. Claro, exactamente. Como se puede cambiar determinados detalles de la historia dinamarquesa en Hamlet y así sucesivamente. O sea, el comunismo es un McGuffin. El comunismo es un McGuffin. Aunque admitamos, ¿no? Que no. Pero McCarthy y Frank Capra. Era una preocupación seria. Era una preocupación seria, obviamente, ¿no? Con ciertos episodios ahora reinantes, ¿no? También se ha hecho bastante contemporánea. Pero bueno. Es una gran película. Podemos agregar también que acá en el Algonquin Lowe y Lerner compusieron la música de Fair Lady. Así es, en el noveno piso. En el noveno piso, los tuvieron que callar porque los amenazaron que le iban a sacar el piano. Tuvieron 24 horas tocando. Y lo que no dice Guille es que ahora nos amenazan por rajarnos a nosotros. Así que si en cualquier momento la tenemos que cortar, meter el vodka, la agüita y todo lo demás en el sobol y salir corriendo, no es culpa nuestra. Como el bar está cerrado, nos tuvimos que traer nuestro propio escabio. Sí. Yo lo había planeado con Guille, ¿te acordás? Hace 3 meses te dije, vamos a tomar un martini bien seco, pero bueno. Bueno, antes de empezar a hablar un poquito siguiendo con el Algonquin, antes de empezar a hablar del tema que habíamos propuesto hablar, un par de cosas más. El Algonquin fue tradicionalmente un lugar para escritores. El dueño del hotel, en un momento, le permitía a los escritores quedarse gratis por una noche a los más pobres, a los que no tenían un mango, a cambio de promoción del hotel en su obra o algo por el estilo. Y también Faulkner, que no es un escritor que a mí me interese mucho. A mí menos, a mí cada vez menos, sí. Me aburre mucho, sin embargo, lo mejor que leí de él, que es brevísimo, que es su discurso de aceptación del premio Nobel, y que me gusta mucho. 1949. Creo que el único discurso de premio Nobel que recuerdo, leí un par más y son horribles, el de Gabriel García Márquez, por ejemplo, pero perdón, para pasar por Patria, por cosas patrióticas, el de Eugenio Montal es muy bueno. Bueno, está bien. El de Faulkner, que es muy bueno, lo escribió en una habitación acá en el Algonquin, enseñado para allá porque allá está el ascensor para ir a las habitaciones. Seguramente adobándose con grandes pedidos del Blue Bar, porque Faulkner chupaba como pocas veces. Bueno, el que ha leído sus novelas se da cuenta que la mayor parte de ellas las habrá escrito en un estado etílico avanzado. También acá, perdóname, que luego lo vas a mostrar, vos me lo hiciste, me lo hiciste conocer. Aquí, a la izquierda, que están los ascensores, también modificados, lamentablemente, se encontraron dos de nuestros escritores, sobre todo uno, yo no he leído tanto a la otra, que es aquí se encontraron después de una larga correspondencia, 1970 más o menos. Sí, mayo del 71, el mes que viene van a ser 51 años. Maravilloso. O sea, se encontraron Ross MacDonald, que es para Guille y para mí uno de los más grandes escritores de los últimos, del medio siglo, del siglo pasado, sin ninguna duda, que obviamente si no lo han leído no sé qué están haciendo. Esposo además de una extraordinaria escritora como Margaret Miller.
Y él tuvo una larga correspondencia con una escritora sureña, Eudora Welty, que yo he leído poco, pero que Guille aconseja mucho, que no he leído, La hija del optimista. La hija del optimista es una novela formidable. Que acaba de, por cierto, hay una versión en castellano, más o menos de hace un año o dos, de una editorial española. Y la correspondencia entre ellos es muy, muy interesante. Por momentos son como dos almas gemelas que se encuentran. Sí, además una especie de matrimonio intelectual. Totalmente. Y además se encontraron acá. O sea, se citaron para encontrarse en la puerta del ascensor. Es un poquito más interesante que eso. Ross MacDonald se entera que Eudora Welty está acá en Nueva York. Sí. Que le iba a recibir un premio o algo por el estilo, o iba a dar unas conferencias. Se entera que está en el Algonquín y viene y se sienta, estoy señalando ahí, después lo mostraremos. Después lo mostramos, si nos dejan. En un sillón, esperando que ella llegue. La Eudora llega y cuando están esperando el ascensor, ellos no se habían visto nunca, pero se habían intercambiado correspondencia. Se veían las jetas, caras se conocían. Sí, por supuesto. Claro, eran dos personajes públicos, sí. ¿no? Se habían intercambiado correspondencia por casi 2 o 3 años, ¿no? Y Ross se acerca y le aparece de sorpresa. Ella ni siquiera sabía que Ross MacDonald estaba en Nueva York. Después de 3 años de intercambiarse cartas de mucha fuerza intelectual y intimidad personal. Y de intimidad personal, sí. Era un amor platónico, podríamos decir, ¿no? Yo creo que sí, pero de confesiones muy profundas y dolorosas cuando Ross MacDonald le habla de la muerte de su hija, ¿no? Y demás. Y entonces Eudora, dice la leyenda, que cambia su programa para todo el día siguiente para poder pasear con Ross MacDonald por la ciudad o para seguir charlando con Ross MacDonald. Maravilloso. ¿No? Y seguramente habrán frecuentado también el Blue Bar. Sin ninguna duda. Porque Eudora era sureña, así que imagino se habrá bajado unos buenos burros. Y de Ross MacDonald no digamos. Que también aconsejamos muchísimo la lectura. Sobre todo Ross MacDonald, porque Eudora Welty tiene como su sitio de literatura supuestamente alta. No hay alta ni baja, hay buena o mala literatura. Sí, así como nosotros consideramos que el más grande novelista del siglo pasado, del siglo XX, es Georges Simenon. Sí, claro. Bueno, que supongo que también puede haber parado aquí. Eso no lo tenemos registrado. No sabemos. Alfred Hitchcock venía acá a tomar... vodka, sí. Porque era fanático del vodka. Él tomaba vodka, sí. A veces se le iba la mano también. Sí. Así que bueno, y Cole Porter, desde luego, que cuya música deberíamos estar escuchando en este momento, y no este frangollo horrendo, ¿no? Como música de fondo. Pero de vez en cuando todavía pasan algún tema de Sinatra o de Tony Bennett, así que no nos podemos quejar. Y bueno, este es el algonquino, lo que quedó de él. Y vamos a también empezar a hablar, que habíamos propuesto estos escritores, que lo vamos a mechar, porque esto es una cosa totalmente amistosa, de dos amigos de muchos años, como es la amistad que tengo con Guille, para la gente de Azara Llena, en principio, y después para todos los que quieran vernos o aguantarnos. Entonces nos propusimos hablar de un director de cine, un autor de films, que nosotros queremos mucho particularmente, que tuvo una carrera oscilante, pero muy, muy pionera, y que además filmó aquí, en el otro lobby, no en esto, una escena de sus films, que es Day of Love, que es y todos rieron, que es Peter Bogdanovich, que por cierto era un neoyorquino. Se llamó en la Argentina, se llamó Nuestros Amores Tramposos. Nuestros Amores Tramposos. Toda la película con música de Sinatra, una de las películas, no sé si estás de acuerdo, Guille, más felices que yo he visto en mi vida. Es una película sobre la felicidad. Permitime corregirte algo, no con música de Sinatra que yo recuerde, o capaz que aparece en algún momento, pero más que nada lo insólito es que él pone música country en Nueva York. Sí. Como para hacer una mezcla. Una mezcla, algo. Pero hay cosas de Sinatra, ¿eh? Puede ser, no me acuerdo. No, estoy seguro. Yo la vi en el estreno, no había nadie, fue uno de sus primeros fracasos, ya que Peter Bogdanovich, para nosotros, su primera película, que es Targets, llamada en la Argentina Míralos Morir, no está del todo mal título, ¿no? Que es de 1968, y que para nosotros, en nuestra teoría, que ustedes algunos ya conocen, espero, y si no compren los libros, si no vamos a poder tomar más vodka, vamos a tener que resignar un vodka local de nuestra querida patria, que no es precisamente una gran productora de vodka.
con esta película, con Targets, con Viéralos morir, para nosotros comienza lo que llamamos la autoconciencia del cine, ¿no? O sea, esa generación creada un poco dentro de la escudería Corman, claro, de la cual salieron también Scorsese. Un poco no, del todo. Del todo. Del todo. De que salieron Scorsese, Coppola, y demás, Stallone, ¿no? Tantos otros. De Palma, Carpenter, todos Cameron, ¿no? O sea, Sí, esa sí. gran escuela, pero este es el film ondante, como nos gusta decir a nosotros, más que fundante, que se usara para cualquier cosa. Y yo te cuento que para mí el momento donde no solo de este film del 68, donde se funda la autoconciencia del cine, que es no solo esto, recordarán que el mismo Peter Bogdanovich actúa en la película, y por cierto muy bien. Por cierto, todos los directores de cine cuando actuaron bien, si eran buenos directores, ¿no? Obviamente. Y hay un momento, no sé si se recordarán, que Peter Bogdanovich es alguien que está haciendo su primera película y convoca a un viejo actor de terror o de cine clásico, que es Boris Karloff, que ahí se llama Orlov, ¿no? Para que rescatarlo de su abandono, que no es un abandono para nada, es un abandono, quiero decir, olvidado, pero para nada vive en la ruina ni nada de eso. Y que eso obviamente, que incluso en un momento... No, claro, sigue siendo muy popular entre los jóvenes. Exactamente. ¿no? Bueno, es un poco autobiográfico. Exactamente. Claro. Pero hay un momento en el cual, para mí, yo lo vi esta película cuando tenía, en mi adolescencia, cuando tendría 16 años, en el cine Loire, ¿ah? Eso que estaba al lado del Teatro San Martín. Ahora creo que sigue siendo una solete. Y hay un momento, ¿no? Que cuando Bogdanovich, o el doble, el alter ego de Bogdanovich, este director que ha sido crítico, le dice a Orlov que tiene que volver este cine y todo eso, y están viendo también una pequeña escena de Criminal Code de Howard Hawks, donde trabajaba Boris Karloff, y que dice, nunca vamos a hacer ese cine más, nunca vamos a hacer... ¿no? Y ahí el otro, o sea, Orlov, le dice, pero ¿para qué insistís en contratarme? Mirá lo que dice esta revista, no la vamos a mencionar. Mirá lo que dice de mis films, que son camp. Y ahí, fue como, no sé si mi camino a Damasco, pero en todo caso mi camino a Haifa o mi camino a Nazaret, un poco más breve. Un poco más breve. No, mi camino a Damasco fue Psycho. Y ahí me enamoré. No sabía que todavía lo que iba a escribir, pero ahí me di cuenta que se acababa la joda, que se acababa el cine sesentista, que se acababa esos malos imitadores de películas europeas, sobre todo francesas, y que acá venía la cosa en serio. Este cine es nuestro. Este cine es de acá, no solo de Hollywood, sino de los neoyorquinos. Y bueno, y esa película para muchos de nosotros es todavía una obra maestra. Y que después se sucederían una serie de obras maestras. Sí, claro, películas mejores y todo, pero o sea, tu idea es que esta es la película que definitivamente inaugura la autoconciencia. Totalmente. La autoconciencia. Totalmente. Lo que en términos comerciales se llamó el New Hollywood. El New Hollywood, así lo llamaban en términos comerciales. Así lo llamaban en términos comerciales. Los hijos de Roger Corman. Exactamente, ese me gusta más. Ese me gusta más porque tiene un toque bíblico. Los hijos de, ¿no? No los hijos de Katy Elder, no los hijos. Pero bueno. Y después, bueno, vinieron películas. Bueno, la segunda que lo hizo ganar el Oscar, ¿no? O sea, no sé si ganó el Oscar como director ahí. No, ahí ganaron la segunda película que fue The Last Picture Show. The Last Picture Show, ganaron Ben Johnson como reparto y Cloris Leachman. Y Cloris Leachman como reparto. Que es una película, bueno, que no es la última película, sino que es la última función de cine. Así que ya en la segunda, porque Bogdanovich nos está diciendo, claro, es la última función porque va a seguir otra cosa, ¿no? Que es una película también verdaderamente extraordinaria. Después seguiría Luna de Papel, ¿no? Y WhatsApp Dog. Y WhatsApp Dog, ¿eh? Sí. Y el problema que tuvo Bogdanovich es, yo no estoy seguro de incluirlo, dudo, en lo que se llama signo meducio, o meduseo. Ver, dale. Porque fue un adelantado. O sea, él cumplió además una función anterior, previa, que no habían cumplido ninguno de los otros directores, de lo que nosotros llamamos el autor. Fue crítico.
crítico y teórico, y muy, muy bueno. Y puedo agregar algo, además de que era muy buen crítico, un gran observador, creo que hizo las primeras retrospectivas de Ford, de Hawks y de Hitchcock, cuando los directores todavía seguían no solo filmando, sino haciendo algunos de sus más grandes éxitos. Totalmente. A principios de los 60, fines de los 50, creo que entre el 59 y el 63, no sé. Él hace en el museo en el MoMA, ¿no? En el MoMA. O sea que es una autoconciencia bien claramente. Totalmente, ¿no? O sea, teórica, ya hay como una teoría, ¿no? De la cual, obviamente, abonamos nosotros. Y además que... Ahora, los franceses y los ingleses para ese entonces ya estaban reconociendo a esos directores como artistas, digamos. Como artistas, claro, sí, pero no tenían el bagaje que tenía Bogdanovich. El bagaje teórico. Claro. Y es interesante que es el primero que lo ve desde este lado. Desde este lado, exactamente. Desde el lugar donde, con la misma mentalidad, con la misma cultura de donde se estaban haciendo esas películas. Exactamente. Y además con esa generación, que bueno, el padre Bogdanovich era serbio, después, bueno, obviamente la descendencia y ascendencia italiana de Coppola, de Scorsese o de Stallone es por todo conocida, o la judía de William Friedkin. O sea, es como, bueno, paremos un poco, le dice a cierta crítica para nosotros bastante superficial, europea, francesa, inglesa, miren que esto es nuestro. Porque la autoconciencia se hace contra ese, no solo crítica europea que medio titubeantemente creía, como lo llamamos nosotros, Kasperhauerización, le quería dar voz. Era como que 4 o 5 de estos pelotudos iban a explicarle a John Ford, ¿no? A Hitchcock lo que habían hecho. Y ahí Bogdanovich dice, no, paren, esto es nuestro. Esto es nuestro. Sí, claro. Esto es nuestro. Claro. Esto es nuestro. ¿No? Sí. A ver, explica un poquito lo de Kasperhauerización. Kasperhauerización, bueno, ustedes saben que hay una película relativamente buena de Werner Herzog, pero Kaspar Hauser fue un personaje legendario que apareció hacia 1820 en München, por un papel en mano, con 20 años, que no se sabía sus orígenes, aparentemente podía haber sido alguien que lo habían ocultado durante 20 años, porque podía ser hijo natural de algún príncipe, lo que fue. Y Kaspar Hauser, que se ha dedicado, aparte de la película de Herzog, hay una buenísima novela de Jacob Wasserman, que se llama El enigma de Kaspar Hauser, un gran escritor, olvidado. De hecho, la película de Herzog en castellano la presentaron como El enigma de Kaspar Hauser. Por cierto, un extraordinario escritor, Jacob Wasserman, que muchas de sus obras, entre ellas de Kaspar Hauser, fue editada por Santiago Rueda. ¿Se acuerdan los argentinos cuando teníamos las grandes editoriales? Bueno, y también, bueno, muchas de ellas se tradujeron por Santiago Rueda y Jacob Wasserman. Y bueno, y aparece este personaje, que no se sabe qué, y la película misma de Herzog, que es autoconsciente a su manera, ya 10 años después de esto, sí. Lo hemos visto en nuestros libros, como lo explicamos o tratamos de explicarlo en el concepto de cine. Es un poco Kaspar Hauser el desarrollo del cine. Aparece como alguien misterioso, huérfano, ¿no? Que primero intenta ser primero es mostrado como freak, como fenómeno de feria, luego intenta ser educado en el racionalismo germánico, fracasa también, y finalmente es asesinado, ¿no? Por manos anónimas para sacárselo del cine. Y es indudablemente una metáfora de lo que es el cine, ¿no? Lo que es el cine. Y la Kasperhauerización, es cuando esa Europa, que obviamente había inventado el cinematógrafo, pero no el cine, quiere, a partir de los años 50, como que iban a ser los dadores, los retores de este cine, ¿no? Y obviamente hacia 1968, y después, ¿no? Son ellos que van a decir, no, miren, este cine es nuestro. Este cine es nuestro. No solo como norteamericanos, sino como herederos de Hollywood. También es interesante que para esa época los franceses ya estaban todos los que empezaron como críticos y que fueron los primeros que orgánicamente o popularmente descubrieron que el cine norteamericano era un cine de autor, cine Hollywood. y el cine Hollywood. Y que había la personalidad del director y que había arte y demás, empezaron a filmar, pero empezaron a filmar en su mayoría de una manera contraria totalmente todo lo contrario, a lo que predicaban. Así que es eso. Entonces, acá del otro lado tenían que venir esta gente a decir,
Vamos. Que además es curioso, porque la mayoría de ellos empezaron filmando al estilo Nouvelle Vague. Sí, no, Bogdanovich no. Bogdanovich no, claro. Bogdanovich porque era más autoconsciente que los Totalmente. Él dice hay que volver al thriller, hay que volver al terror, ¿no? Al para cine mí, uno de los que más genio tenía, uno de los más admirablemente geniales de ellos, que Brian De Palma, uno de los más grandes genios que dio el cine y que dio el siglo XX, empezó filmando a lo Godard. A lo Godard, exactamente. Sí, pero en algún momento se dio cuenta, pasamos de Godard a Hitchcock. Claro, ¿no? Y te acordás que ahí tenemos esa metáfora, que el corte, porque es un corte, película corte donde hay un corte, es Sisters. Claro. Que se basa precisamente en cortar un corte, no vamos a contar lo que pasa, pues es una película, no se puede contar mucho, pero es un corte que se practica en dos hermanas siamesas y que hablan en francés. O sea, de Canadá. Claro, el pretexto es que son canadienses. El pretexto es que son canadienses. O sea, es cortar esas cosas que él había hecho antes con Griffiths, Haimon, esas pelotudeces, o sea, a su vez derivadas de las enormes pelotudeces godardianas. Por supuesto, ¿no? claro. Entonces, es cortar con todo eso, ¿no? Y bueno, Corman fue un gran organizador, porque Corman es aquel que ya a partir de los años 50 dice volvamos al género, a la clase B y todo eso. Porque el cine siempre es cine de género. Porque el cine de género es como una presentación de la primera historia. Hay una cosa interesante, creo, si no me equivoco, la autobiografía de Corman se llama Cómo filmé, algo así como Cómo filmé en Hollywood sin perder, como hice no sé cuántas películas sin perder un centavo. Y no poner plata mía. Y no poner plata mía, exactamente. Y el consejo que le da Howard Hawks a Bogdanovich, una cosa maravillosa que tiene Bogdanovich es que él no le funciona bien a todo el mundo, pero a él le funcionó muy bien eso. Él es como si hubiera consultado a cada uno de esos directores antes de empezar a filmar, ¿no? Sí. Pedirle consejos y aprender de cada uno de ellos, de los que entrevistó ya para el momento que él empezaba a filmar. Entonces lo que Howard Hawks le dice es hacer películas que no pierdan plata. Claro. Ese es el consejo. Cine es eso. Hacer cine para no perder plata. En eso él, a pesar de haber estado muy cercano a Orson Welles toda su vida, sí, es su parte, él dice su que zona oscura, digamos. Él puso esa distancia. Dice, Orson Welles no se daba cuenta de eso. No. Él hace esa diferencia. Lo dice en una entrevista que le hizo Ben Mankiewicz en el 2017, poquito antes, unos años antes de morir. Bogdanovich se murió el año pasado, ¿no? Bogdanovich se murió el año pasado, sí. O sea, 3 años antes de morir. Ben Mankiewicz, el nieto de Joseph Mankiewicz. No, de Herman. De Herman Mankiewicz. El nieto de Herman Mankiewicz, ¿no? El que hizo, bueno, a esta altura es eso, no hay discusiones, el que hizo. Bueno, Ciudadano lo hicieron entre Mankiewicz, Greg Toland, Bernard Herrmann, los actores, ¿no? Pero bueno, ya eso lo hemos puesto, ¿no? Incluso eso va por otro lado. Pero además Bogdanovich, no voy a decir que rescató, volvió a entrevistar y a poner en el tapete, pero críticamente, con solidez, a autores como directores como Alan Dwong, que obviamente es un director de segunda, tercera línea. O sea, no es que hizo monografías extraordinarias sobre Fritz Lang en América, bueno, claro, John dirigido por John Ford, Hitchcock, Hawks, sino Alan Dwong, ¿no? Un director evidentemente de segunda línea, pero que había empezado como Griffith. O sea que en Bogdanovich tenemos algo, y además de incorporar dentro de la circulación crítica, Alan Dwong tiene ese reportaje extraordinario del 65, algo así, 64, 65 a Edgar G. Ulmer, que ese reportaje para mí fue fundamental, porque me empujó a buscar, volver conceptos, dos temas, ¿no? Que uno es la influencia austrohúngara. Ulmer, judío vienés, aunque ¿no? Él fue educado por los jesuitas. Él se enteró de grande que él era de origen judío. Así que... En medio de la guerra, la primera guerra, y así que el elemento fue un primer impulso, hay otros más, pero bueno, sigamos con el Algonquín, que me dio la pista del elemento austrohúngaro en el cine. Bueno, después el origen de productores, directores, guionistas, figurinistas y todo eso. Y lo segundo es que él decía que precisamente en su educación jesuítica siempre le habían enseñado a mantener 3 niveles en sus películas, como en el drama barroco alemán. Que es muy interesante lo que él dice sobre el drama barroco alemán. Muchísimo más interesante que ese ensayo sobre
sobreestimado de Walter Benjamin, persona que nos cae simpática, Sí, por supuesto. de luego, pero que ese ensayo sobre el drama barroco alemán está lleno de insensateces, ¿no? De cosas improvisadas. La persona nos cae bien, pero indudablemente creo que... Bueno, dejémoslo. Y que hay 3 niveles, ¿no? Hablando de Calderón, ¿no? de lo que pocos años antes hacía en Viena Hugo von Hofmannsthal. Y eso fue el primer también impulso, paralelamente con este reportaje de Bogdanovich, del elemento austrohúngaro en el cine de Hollywood y del eje vertical. Cosa que, por ejemplo, si ven la única película de Ulmer que no es clase B, que es Ruthless, gran película. Extraordinaria, que es El Insaciable. Es una de las mejores películas sobre el capitalismo norteamericano. Totalmente. La más grande que se hayan hecho. Con Zachary Scott y Sidney Greenstreet. O sea, bueno, lo que tenía la Warner en esos momentos, que es El Paraíso. Y que es una respuesta al ciudadano. Sí, es cierto. Claro. Es una respuesta religiosa, si bien Wells podía tener muchos defectos, pero ateo no era. Es una respuesta religiosa, porque ahí precisamente no podemos decir, el Citizen Kane, el acumulador de capital, es una, no transparente, sino una sutil metáfora del anticristo. Epa. Sí, sí, tendría que pensarlo. Sí, acordate que es un gran pacifista, ¿no? Como dice Benson, ¿no? El padre Benson. O sea que en realidad el anticristo no lo tenemos que pensar como una persona que nos va, o como un conde Drácula, sino que en realidad parece como un gran pacificador, como un gran globalizador, precisamente. Pero bueno, vean Ruthless. Déjame pensarlo eso. La tiraste acá como una bomba, yo no la tengo que pensar. Que es una respuesta a Citizen Kane, es obvio. Que es una respuesta a Citizen Kane, sí, lo que tengo. Bueno, ahí está, dejamos una tarea en común. Y bueno, todo eso lo hizo Bogdanovich. Y bueno, y después él tuvo la... Hay una cosa, si me permitís, con respecto a eso, a su labor que continuó incluso después de seguir dirigiendo películas. Cuando empezó a dirigir, siguió con su obra como crítico de alguna manera, haciendo, por ejemplo, ya había hecho creo el documental sobre John Ford, o lo hizo ahí en esos primeros años de sus primeras películas, pero después volvió a hacer una segunda versión en los últimos años, creo que no más de 10 años o 11 años. Es una segunda versión dirigido por John Ford, donde trae a sus colegas del New Hollywood, a la generación autoconsciente, y hace inserts de ellos opinando sobre John Ford. Walter Hill, no me acuerdo quiénes eran los demás, creo que Spielberg también está ahí. No es tan importante quiénes en el sentido de si para nosotros son de calidad o no. Claro. Pero es la generación autoconsciente, ¿no? Sus colegas de la generación autoconsciente. Claro, porque la autoconciencia arrastra a otros. Obviamente la autoconciencia es como un mar de fondo que impulsa, y no quiere decir que todos, o sea, viviendo la autoconciencia. Hay mucha gente que ni se da cuenta, no es que sale en el New York Times, que está por acá cerca, y dice, hoy empezamos la autoconciencia. Sino que es un momento del pensar y poetizar que arrastra como una ola histórica, una ola espiritual a muchos. Y obviamente, claro, algunos son geniales, otros son autores intermedios y otros son ruteros. Bueno, recordá, mientras sirvo unas gotitas del otro vodka. Acá Guille quiere embriagarme. No, muy poquito. El vodka ucraniano que regaló el papá de una amiga de mi hija, que es un vodka ucraniano, pero el papá de ella es de Bielorrusia. Ajá, o sea, estamos tomando, se dan cuenta, bebidas muy actuales. Muy actuales. Sí. Poner unas gotitas de agua para... Sí, agua de Islandia también. Para abrir los vapores. Sí, acá Guille estuvo esperando que un iceberg se derritiera y meticulosamente lo guardó en esta botellita. Así que bueno, continuemos con eso. Sí, aquí te quería pedir si recordás una vez más tu definición o reactualizás. Haces una actualización doctrinaria de tu definición de la autoconciencia. De nuestra definición. De nuestra definición. Es saber qué se sabe, saber qué se sabe y saber qué se sabe.
El saber qué se sabe es un poco un derivado del cogito ergo sum de Descartes, o sea, saber qué sé, pienso, ¿no? Por lo tanto, no es luego, está mal pienso, por lo tanto existe. Pero la autoconciencia sería, y sí, muy bien, ¿y qué es lo que sé? ¿No? O sea, sé qué castellano, que espero que todavía tenga acento, para diferenciarlo del otro, que es muy importante. Entonces, saber, dice, bueno, es mostrar los documentos. A ver, ¿vos qué aprendiste? ¿Qué sabés? Y eso ya lo funda Bogdanovich en Target, en Míranos Morir. Y después ya, inmediatamente, esa seguidilla de films como... Además tienen ellos una intuición, a pesar de que la mayoría de ellos empiezan a filmar cuando todavía los más grandes genios del cine clásico siguen filmando, la mayoría de ellos. Todavía, ¿no? sí. Siguen filmando. Ellos tienen una intuición de que el cine clásico ya está hecho. Totalmente. Ya está hecho. Totalmente. No se puede volver al neoclásico. O sea, es un punto intermedio y que distante entre la vanguardia, vamos a llamarla así, ¿no? El sesentismo, de abominables directores como Lumet o Pollack, ¿no? O tonterías como las de Cassavetes, con las cuales yo debo reconocer que me he equivocado. Tal vez me interesaba un poco su clima, todo eso, pero evidentemente era como tratar de hacer ejercicios godardistas acá, en esta zona de Manhattan y todo eso. Bueno, en resumen, es una reacción, ¿no? Es una reacción contra dos cosas. Contra esa crítica europea, francesa, inglesa, que tenía algunos aciertos, sobre todo más la inglesa. Más la inglesa. Víctor Perkins. Víctor Perkins, o B.F. Perkins, como fundaba. Sí. Ian Hamilton y Robin Hood. Ian Cameron. Sí. O Robin Hood. Muchísimo más interesante que La Parisina. Estamos hablando de 64-65. El libro de Robin Hood, de Hitchcock, es discutible, aunque hizo varias versiones, bueno, por razones personales. Tiene muy buenas observaciones. Pero tiene muy buenas observaciones. Y el de Hawks también. El de Hawks todavía diría que es mejor. Pero es contra eso. Hay una cosa, si me permitís, el libro de Víctor Perkins es el primer libro que autoconscientemente propone cómo armar una manera de observar el cine como cine, porque si bien el libro en la Argentina se publicó como El lenguaje del cine, el título original es Film as Film, o sea, el cine como cine. No como teatro, ni como arquitectura, ni como arte pictórica, ni como escenografía, ni como actuación. Y como ya hemos dicho en un libro anterior, y ahora lo repito en el concepto de cine, si hay, porque a veces me pregunta si tenía en nuestra teoría del cine algún antecedente. El único que reconozco, consciente o autoconscientemente, es Víctor Perkins. Claro, es el único que yo reconozco que es como un antecedente, como una punta, como una influencia. Una propuesta estructurada de cómo ver el cine. Porque, digamos, ideas aquí y allá, puede haber muchos críticos muy buenos, pero... Sí, claro, pero el que tiene una concepción teórica, el único es Víctor Perkins. Los demás estaban tiritos y todo eso. Y como decías vos hace un rato, pero cuando se pusieron a filmar, eran estupideces las que hacían. Por más que tomaran novelas de David Goodies o de William Irish, eran tonterías supinas, por más que alquilaran a Bernard Herrmann. O sea, y bueno, entonces a partir del 68 es eso. Yo diría, ¿está de acuerdo? O sea, Peter Bogdanovich es la cara lúcida de François Truffaut. François Truffaut siempre fue un niño, o sea, un niño en un jardín de infantes, tomó el cine como una segunda vida, como un hobby, ¿no? Y en cambio Bogdanovich, que empieza como crítico, es la versión como seria, es la versión no como hobby, no infantil. Y tanto él lo demuestra en sus críticas. Lean cualquier crítica de Peter Bogdanovich, pero no solo las críticas de cine, o las teorías, o los reportajes con respecto, con las monografías. Hay algo, por ejemplo, hay ¿te acuerdas que lo leíamos en Aquilea? A ver. El homenaje, o bueno, la necrológica de John Ford. Ah, sí, es cierto. Cuando ataca a la estúpida de Jane Fonda, que había hecho unos piquetes. Fíjense, miren, los piquetes habían empezado en esa época. Claro, dice Bogdanovich, pero ¿cómo puede ser que esta mujer está haciendo un piquete
en la puerta, porque estaba Nixon ahí. Estaba Nixon. Oponiéndose a la guerra de Vietnam, dice. Nixon estaba ahí, es cierto, pero estaba ahí para condecorar a un hombre, a John Ford, ¿no? Que había hecho que su padre, que el padre de ella... Entre cosas, le recuerdo, señorita Fonda, que entre ellos filmó, dirigió, le hizo hacer algunos de los más grandes papeles de la historia del arte norteamericano, ¿no? El cine. Es extraordinario. ¿No? O sea, por eso quiero decir... Sería importante que, no sé si Jane Fonda pidió perdón por eso en particular, pero sí le pidió perdón a los soldados. Jane Fonda tendría que pedir tanto perdón que realmente no le alcanza. Pero es cierto, pero bueno, admitamos que pidió perdón. Admitamos que pidió perdón. Hace poco, pidió perdón a los soldados de Vietnam, a los que trataba de criminales. Está bien. Bueno, algo es algo. Pero en ese momento, aparte de hacer monografías, reportajes y filmar esto autoconscientemente, de Alan Dong, de Edgar G. Ulmer, tener ese coraje de poner las cosas en claro aún políticamente, porque todo lo que vino después, Bogdanovich lo puso en bandeja. ¿Sí? Y si bien después quedó... Hablemos un poco de lo que siguió después, a ver, porque él hizo... Al hilo, hizo Targets y después hizo 3 grandes éxitos de taquilla. Que son grandes películas, son muy buenas películas. Sí, Luna de Papel, la última película, The Last Picture Show. El Last Picture Show, Luna de Papel y WhatsApp Dog. En particular, WhatsApp Dog tiene una cosa muy interesante, que es una especie de reversión slapstick de La adorable revoltosa de Hawks, de Bringing Up Baby. Sí, que a su vez Hawks un poco había refaccionado en el deporte favorito del hombre. Sí, claro, sí, es cierto. Es interesante porque con respecto al deporte favorito del arte es casi como una regresión, ¿no? Al deporte favorito del hombre. WhatsApp Dog es como, la hizo como si el deporte favorito del hombre no existiera. Claro, o sea, como un volver a empezar. Por un lado lo podemos entender como que Bogdanovich es todavía un bebé, está dando sus primeros pasitos. Sí. Entonces no puede empezar con las cosas más, no puede montar lo suyo sobre algo tanto más complejo y sofisticado como es el deporte favorito. Totalmente. Man's favorite sport. Está bien, entonces por ese lado lo podemos disculpar, pero también lo podemos... No sé, hay como una dualidad ahí, me parece. A ver qué... Hay como ya una dualidad, sí, hay como ya una dualidad que después se iba a incrementar, aunque no necesariamente para arruinar sus películas, lejos de ello, con films sucesivos como Daisy Miller. Bueno, tiene una película ahí olvidada que es muy importante para la autoconciencia, que es Nickelodeon. Nickelodeon, claro. Nickelodeon, Ryan O'Neal, Tatum O'Neal y con Burt Reynolds, sí. Aparece es el momento en el cual a punta de revólver se funda Hollywood. Ustedes saben que Hollywood era perseguido por agentes de la Pinkerton, contratados por Edison, porque se suponía que él tenía la patente del cine en Estados Unidos. Bueno, es una película Nickelodeon, ¿no? Y hay un momento... Es todo un homenaje a Griffith, ¿no? O sea que es otra película junto con las anteriores que crea toda esta base. Pero bueno, Bogdanovich tuvo... Bueno, el signo meducio es un poco eso, el que llega primero, el primer adelantado siempre la jode. Recordemos que nuestra ciudad capital, para que nos escuchan seguramente en Jujuy y todo. Don Pedro de Mendoza. Don Pedro de Mendoza. Nosotros somos los dos porteños. Exacto. Nunca pisó Buenos Aires. Ya venía enfermo del morbo gallicum, como se decía con eufemísticamente, que era sífilis. Nunca pisó la tierra que fundó. Porque el primer adelantado siempre era Liga. También recuerden que el segundo, que sí funda una ciudad permanente, que es Juan de Garay, ya viene de Asunción. Exactamente. Y yo creemos, ¿no? que Bogdanovich, bueno, un poco de soberbia tenía, pero ¿quién no puede tener soberbia cuando hace tantas cosas? Claro. Era tan autoconsciente que se daba cuenta de lo que estaba haciendo, más que los demás. Y fue que los demás, se dio cuenta más que los demás. O sea, la acusación de arrogantes le iba a Bogdanovich tanto como se la daban los críticos que los denostaban en esa época, a Coppola y a Friedkin, con quienes habían fundado los tres una compañía de directores, ¿no? Directors Company. Directors Company. Y salió Luna de Papel y La Conversación. Claro. La que iba a ser Friedkin nunca salió.
Bueno, y contá la anécdota de Cary Grant. Lo que claro, Cary Grant le dice en un momento cuando Peter Bogdanovich salía con Cybill Shepherd en todas las tapas de las revistas. Eran jóvenes, exitosos, ricos, llenos de guita, enamorados, buenos mozos, pintones. Todo. Dice Cary Grant, tené cuidado porque te la van a cobrar. O sea, cuando caigas ojalá que nunca te pase, pero si caes vas a caer mal. Y ahí hizo su peor película, que fue como una especie de regalo de bodas para Cybill Shepherd, que es Al fin llegó el amor. Al fin llegó el amor. At Long Last Love. Exacto. Con Es música de Cole Porter. Con toda música de Cole Porter. Que ustedes saben que cuando... Yo tengo que confesar que hace como 35 o 30 años que no la veo. Me gustaría volverla a ver. No, pero... yo reví algunas escenas y francamente... Bueno, está bien. Además Cybill Shepherd podía hacer muchas cosas, pero cantar... No tengo un buen recuerdo. Y Burt Reynolds tampoco. Pero esa película fracasó, porque ustedes saben que acá en Nueva York, donde estamos, o sea, se decide el día de estreno, al otro día, si la película va a funcionar. Bueno, fue un fracaso estrepitoso de taquilla. Y festejaron. Sí. No en este hotel. No creo. Una comida de los críticos que lo odiaban a Bogdanovich. A los críticos, los actrices, festejaron porque Bogdanovich había fracasado con esta película. Yo creo que la líder era Janet Maslin, la del New York Times. Sí, bueno. Yo he conocido personalmente llevándose mal con Friedkin también, sí. ¿no? Tirándose dardos venenosos. Bueno. ¿Nos podría confirmar esto? Sería Axel, si estás escuchando este video y querés confirmarlo y contar un poquito más de eso en algún comentario, te agradecemos. Perfecto. Ya que queremos la data. Seguramente la tenés en tus voluminosos archivos. Habría que aclarar que no como chusmerío, que no nos interesa. No, como cosa científica. Como cuestión científica. Científica, queremos... Para entender en los cruces entre la vida y el arte, ¿no? Cómo se puede reflejar después eso en la obra posterior de Bogdanovich. Exactamente. Tenemos que recordar que tanto el New York Times como la revista New Yorker, el New York Times está por aquí cerca, ahí sí no lo vamos a filmar, fue y sigue siendo, pero fue el mayor enemigo de Hollywood. El que creó la leyenda negra de Hollywood, anti-Hollywood, básicamente fue el New York Times. Eso yo no lo sabía. Totalmente. Y bueno, ya mencionaste a su supuesta crítica del cine, o a Pauline Kael. El New Yorker. También al New Yorker. New York, que fueron los dos elementos, mientras Bogdanovich y Andrew Sarris resistían o combatían desde The Village Voice. Claro. Pero básicamente es eso, estas dos revistas. Digamos que también Bogdanovich es la excepción que confirma la regla, porque Bogdanovich es neoyorquino. Por supuesto. Y el centro anti-Hollywood es New York. ¿No? Incluso nuestros amigos que acá hemos citado, Dorothy Parker, toda la pandilla, tuvieron una relación ambigua con Hollywood, ¿no? Sí. Y hoy, francamente, a Dorothy Parker, a Ben Hedge, a Edna Ferber, a Robert Benchley, no todos tenían esa actitud anti-Hollywood. Pero básicamente, sí, Dorothy Parker dejó unos cuentos, no era Katherine Mansfield precisamente. Y Will Acasa. Hay que entender también, para hacerlo más argentino el asunto con nuestro Alfredo Lepera, las impresiones que tiene de Hollywood cuando cuenta en sus cartas y demás. Sí. Que nosotros vemos el resultado de lo que sale de Hollywood. Claro. Y hay que ver con qué cosas tuvieron que lidiar ellos, con los contratos, con los productores y con lo demás. No hay discrepo, ellos tenían todavía la cosa de que estaban por encima de Hollywood. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que... Y en realidad... ¿Y vos crees que el caso de Lepera es similar o no? ¿En qué sentido? Cuando habla de Hollywood mal en sus cartas, él está filmando con Gardel, o sea, está bien, está filmando acá en Nueva York. Acá en Nueva York, acá en pero Queens. son los estudios Paramount, Sí, está sí. filmando acá porque Gardel actúa acá. Bueno, lo que pasa, pues, es lo que hemos querido, le hemos dedicado un libro completo a Lepera, Sí, por pero supuesto. Lepera es un recién llegado. Recién llegado, ¿no? Sí. Y además no estuvo en Hollywood, ni siquiera estuvo en Hollywood, o sea, el estudio de la Paramount. Yo creo que se creían superiores y en realidad yo lo he hecho, lee la parte literaria de estos autores teatrales, en realidad si van a ser recordados es porque alguna vez trabajaron para Hollywood. Sí, claro. Entonces eso, no todos, ¿no? Que no recuerdo cosas de Harpo Marx anti-Hall, ni de Robert Benchley, ¿no?
Pero me parece que todos ellos, en realidad, se lo deben todo a Hollywood. Aunque incluso sus obras de teatro, ¿quién las recuerda? Básicamente. No se reestrenan y todo eso. No estamos hablando de eso. Gente que nos cae simpática, pero nosotros también somos la autoconciencia. Porque si estamos hablando de la autoconciencia, aunque no se use la palabra autoconciencia, ya lo estamos. Es como la revolución copernicana. No es que cuando Copérnico, que eso sería para otra larga data también, pero eso es otro, cuando hablemos de la leyenda negra sobre Galileo y todo eso. Pero cuando Copérnico publicó su teoría del heliocentrismo, no es que toda Polonia dijo, uy, che, estamos en el heliocentrismo. No, pero aún sin saberlo, eso es la autoconciencia. Ya estaban en el heliocentrismo. ¿Se entiende? Sí. O sea, no quiere decir que algo se diga, o sea, sea un concepto. Pasa algo y en realidad hasta la persona más, como podríamos decir, lateral, tangencial, ahí sí no tangencial, está en la autoconciencia. Es un momento en el cual se sabe, y claro, ciertos exponentes estéticos, filosóficos, lo ponen en un plano, lo ponen en conceptos. Pero pasa eso, no es que eso apareció y dice, bueno, vivimos en un mundo heliocéntrico, no en el mundo tolemaico. Me gustaría por favor. Terminar, porque ya no estamos pasando el tiempo, con la charla con... Voy a autoelogiarnos, esto está muy bueno. Bueno, dale. Claro que sí. La última palabra la tienen los escuchas. Se escucha, sí. Pero me gustaría algo a lo que nadie dedica demasiado, que es los últimos films de Bogdanovich, que en realidad son 25 años casi de carrera, o sea, después de su debacle, por llamarla de alguna, que es una debacle que es una debacle en varias en su vida particular también, escalones, ¿no? Porque Al fin llegó el amor, y después películas que fracasan o semifracasan en boletería, como Saint-Jacques, o Fracaso absoluto, que lo lleva además a la bancarrota financiera, que es Nuestros amores tramposos. Exacto. Además de la muerte civil, ¿no? La muerte civil. La muerte civil, porque por el escándalo con Dorothy Stratton, y después más escándalo cuando después se casa con la hermana de Dorothy Stratton. Pero después él hace algunas películas que son bastante buenas, como Illegally Yours, sobre todo, que me parece que se estrenó como Infielmente Tuya o Ilegalmente Tuya. Ilegalmente Tuya, sí. Bueno, y después la comedia de Teta le saqué varias... Noises Off. Noises Off es una obra maestra. Es una gran película. Una gran película. Sí, claro. Recordá eso con nuestro amigo Villemagne. Cuando le elogiaron y Bogdanovich, ¿te acordás? A ver, recordalo, sí, me acuerdo. Claro, bueno, Guille, que como habrán visto, es una persona muy atrevida, y nuestro amigo que ahora vamos a visitar, Víctor Villemagne, fue en una charla de Bogdanovich. No fuimos juntos, esa fue de él solo. Bueno, en Nueva York. No, porque vos estabas en Nueva York y estaba en otro lado. No, esa fue una charla de Bogdanovich, creo que en Baltimore o algo así, que fue Víctor. Y vos después la viste acá. Yo a Bogdanovich lo vi acá un par de veces, bueno, 3 veces. Y entonces Bogdanovich, sí, tenía cierta melancolía, cierta queja, lamentablemente mis últimas películas no han tenido... Y tanto sin conocer, conociéndose ellos, pero digamos con una cuestión mediúnica, Villemagne en Baltimore y Guille acá en Nueva York, dijeron, pero no, sus últimas películas son muy buenas. Noises Off, por ejemplo. Entonces le preguntó sucesivamente, ¿y ustedes de dónde son? De la Argentina. Entonces cuando dice, voy a tener que ir a establecerme en la Argentina. Sí. Lo cual, por otro lado, también establece algo que... Víctor le dijo que Noises Off a él le parecía Opening Night de Casabet, pero bien hecha. Exactamente. Porque la autoconciencia también tiene eso, de rehacer, en un sentido diestro, aquello que está un poco por el aire. Es muy interesante, porque Bogdanovich siempre citó a Casabets como una influencia y como un gran amigo. Ahora, después cuando filmaba, gracias a Dios, no filmaba como Casabets. Lógicamente, eso lo sabemos. Lo mejoró, ¿no? Claro, obviamente, ustedes saben que las declaraciones
los escritores, de los artistas en general, son lo que se llama en medicina son cortesías profesionales, obviamente porque se encuentran en festivales. No, eran amigos, además o sea, seas un buen artista o un mal artista no necesariamente quiere decir que seas mala o buena persona. Cuando Bogdanovich estaba en lo peor de su hundimiento, Cassavetes le inventó un pretexto para que Bogdanovich venga a filmar escenas creo que de Torrentes de Amor, si no me equivoco, para sacarlo de la depresión, para ayudarlo a salir de la depresión. Claro. Nadie dice que Cassavetes sea un mal tipo. No, ese es el tema, no tiene absolutamente nada que ver. Además, como decía D.H. Lawrence, siempre créele a la obra de arte, nunca al artista. Porque el artista no nos va a decir, el artista es otra persona ya. Y además tiene, sobre todo en la modernidad, tiene compromisos sociales, se encuentra. Bueno, ahí está, uno le hace un favor. Entonces, ¿qué va a decir? Mira, tus películas la verdad que no me gustan nada. Bueno, muchas veces nos ha pasado eso, muchos de los que nos escuchan, e incluso en el ámbito científico pasa eso. ¿No? Capaz que alguien te prestó una probeta, en serio, te quedaste sin probeta y capaz que descubrís algo. Por supuesto, claro. Ahora, llegando al tema que empezamos, del signo medusio, ¿no? Sí, que o meduseo. O meduseo, que es cuando el artista se paraliza ante... Muy adelantado. Sí, ¿no? No sabe cómo seguir. Si no se puede sostener, incluso anímica o físicamente, es lo que se llama el Elvis Syndrome, ¿no? No te puedes sostener allá arriba. Pero cuando te quedas firme arriba y no seguís subiendo no en cuanto a fama me refiero, pero sino en cuanto a crecimiento intelectual o estético, ¿no? Es el signo medusio, ahí es cuando aplica lo del signo medusio. A Bogdanovich me parece que le pasó y se refleja no solamente, aunque su obra es buena, no sé, me da la impresión de que hubiéramos esperado algo más. Hubiéramos esperado algo más. Él trató, en los telefilms trató de meter cosas. Pero hay... lo mismo le pasó, por ejemplo, con su obra crítica. Empezó a publicar, que está muy bien, Who the Devil Made It, Who the Devil antes Pieces of Time. Pieces of Time antes, claro, que eran las críticas de él. Los reportajes, Who the Devil Made It, los reportajes a directores, después los reportajes a actores, posteriormente, ¿no? Pero vivía haciendo una especie de circuito en el cual imitaba a Cary Grant, a Katharine Hepburn, a Hitchcock, a John Ford, a Howard Hawks, y una lista bastante grande que es muy buena, era un muy buen imitador y tal vez eso le jugó en contra, me parece. Porque yo siento que, bueno, tal vez uno es un egoísta de porquería, un demandante o una persona muy glotona que le pide más, lo puedo reconocer de mí, que hubiera esperado que no se hubiera quedado ya en todos esos años en mi amigo Cary Grant y mi amigo Hitchcock y imitarlos y contar la misma anécdota 10 veces. ¿No? En esa época, en los años 90, que fue justo cuando yo me mudé a Nueva York, Bogdanovich vivía un poquito de su pasado, rememorando su amistad con gente que el 95%, si no el 100%, estaban ya todos muertos. Imitándolos y rememorando su anécdota una y otra vez. Entonces yo lo veía las 2 o 3 veces que fui a una presentación de They All Laugh o del libro Who the Devil Made It. Lo que quiero reconocer es que fue amabilísimo conmigo, amabilísimo cuando le conté que yo había durante años enseñado teoría del cine y había usado muchas de sus películas para eso y de sus críticas. Él me lo agradeció dedicándome un libro. Gracias por mantener la llama viva. Y era una muy buena persona, una persona muy, muy amable y demás. Yo hubiera querido algo más. Tal vez yo era muy joven, muy soberbio, yo venía de haberla embocado bien en mis primeros años de IBM y de ser uno de los jóvenes, de haber hecho un sistema que fue medio revolucionario ahí en la Argentina y me mandaron acá a Estados Unidos como asignado. Y estaba demasiado soberbio y no le toleraba que el buen hombre se había quedado con ese pasado y repetido, entonces iba a los canales de televisión, a las conferencias, a presentaciones de películas y repetía la misma anécdota y la misma imitación creo que fui un poco cruel en ese sentido, no con él, obviamente con él, pero yo creo, por ejemplo, en Cartas a Vos o demás, de quejarme, incluso lo llamábamos Drupi en esa época,
por ese episodio del perrito de Tex Avery, de Droopy, Contalo. que aparece en todos lados. Hola Joe. Entonces mi mujer y yo lo llamábamos Droopy porque aparecía en todos lados. Cambiabas un canal de televisión, aparecía él. Cuando empezaron los VHS, películas, presentaba él. Estaba en todos lados. Presentaba todas las películas. Aparecía en todas las... Jerry Lewis presentaba algo, todavía estaba vivo, era con Peter Bogdanovich como interlocutor. Y era como que siempre, como vos decís, prende el cassette, aprieta play y repite lo mismo. Claro. Esperábamos más, no es que se esperábamos más, tal vez está injusto eso, pero no logró tener un trasfondo, siendo una persona que su cine tiene un trasfondo religioso, es indudable. Sí, por supuesto, claro. El momento ese que Cher saca... ¿te acordás? Saca las... Máscara, otra gran película. Máscara, claro, al final de Máscara, cuando saca los pins del mapa Estás de libre. los lugares donde... Ahora sos libre. Claro, que es la frase de Fritz Lang. En Fritz Lang solo se vio una vez. Sí, exactamente. Es una película extraordinaria. Pero aún así no tuvo, Dios sabrá por qué, y eso no es nuestro tema, un background, ya que estamos en Nueva York, podemos decir background, espiritual, anímico, como el que tuvo o tiene, bueno, los films de Coppola, de Scorsese, de Brian De Palma, de John Carpenter, de Cameron. O sea, ¿sí? Sí. Creo que sobrevoló un poquito. Sí, ¿no? sí, Creo sí. que, ¿sí? Sí, sí. Yo personalmente, por ejemplo, reflejando... No porque haga comedias o no, pues ya Máscara es un melodrama extraordinario. Pero que perdón. Sí, sí. A la distancia le podemos tener piedad por eso, me parece. Yo personalmente, no sé, ahora que yo ya hice toda mi carrera en informática y pasé después de recibir algunos golpes, Totalmente. uno después se arregla, se acomoda, se recalcula, como se dice ahora con el GPS, ¿viste? Y todo eso, uno puede ser más piadoso con esas cosas que se pueden aprender. Claro. Además, el legado de él fue más importante de lo que parece. Mucho más importante, claro. Lo que pasa es que no hay un mundo... Lo había, pero no hay una solidez, a ver, ¿cómo podemos decir? Una visión de conjunto, como si estaba en su obra ensayística y en sus primeras películas. Bueno, Texasville, ¿no? La vuelta de Texasville es una gran película extraordinaria. Es una película extraordinaria y es una cosa maravillosa, que parece cuando se termina la última película, parece que además blanco y negro, lacónico, ¿no? Sí. La última función de cine, parece que termina... Hay una cosa maravillosa en Texasville, que después vienen problemas más adultos, ¿no? El tipo con el hijo el hombre que ya tiene nietos, ¿no? Que está pasando la andropausia. Sí. Que un tema que en el cine no se trata mucho, que hay 2 o 3 películas que lo han tratado maravillosamente bien, pero en la vida no se trata mucho. Se esquiva el bulto. La menopausia masculina. Se esquiva el bulto. Yo siempre digo que El Padrino 3, 2 semanas en otra La ciudad de Vinelli. y Texasville son las 3 grandes películas sobre la andropausia, totalmente. Y entonces, el que se quedó, Bogdanovich hace una reflexión muy inteligente en esa película, muy autoconsciente, es autoconciencia de autoconciencia. Que es que el que quedó chapita es el que se quedó con la mirada fija en el cine clásico. ¿Te acuerdas que al final cuando lo van a buscar a Timothy Burton, está sentado donde antes estaba el cine? El cine, claro. Y no lo pueden sacar de ahí, quedó loquito, quedó chapita de cine. Claro. ¿No? Como que así no puede continuar la vida sin... Así como en la primera película, en Targets, el cine o la pantalla del cine podía ser usada para el mal, para la locura. Sí, no, es una obra... capaz que los que nos escuchan dicen, ¿esto qué le están reclamando? No estamos reclamando nada. No estamos reclamando nada, al contrario. Pasa que no hay una película... No hizo ninguna película a la altura del Padrino o de Blowout de Palma. O de Blowout o del Exorcista. O de Femme Fatal o del Exorcista. No lo hizo. O Titanic. No, pero le debemos mucho igual. Ellos le deben muchísimo. Claro. Es como que es el que dio el primer paso. Y el primer paso es siempre la liga. El que pasa es el adelantado. El adelantado siempre tiene temor a quedar petrificado, ¿no? Y bueno, para citar una cita reciente,
de los episodios que yo he leído por el diario, lo que le dijo Denzel Washington al del sopapo, ¿no? Claro. Y Denzel Washington le dijo, mirá, cuando estás muy arriba el diablo viene por vos. O sea, cuando estás abajo no. Y eso creo que le pasó a Bogdanovich, que tuvo, para citar las memorias de Diana Barrymore, cuyo padre bautizó el que no está más, el hotel, el Blue Bar. Y si me permitís, también bautizó en honor a John Barrymore los gatos. Los gatos del Algonquin. Siempre hay un gato por acá por el Algonquin que ahora no lo vemos, si no lo tendríamos acá sobre la mesa. Claro, que John Barrymore decía que un gato en el Algonquin tenía que llamarse Hamlet, porque era un hotel muy importante. Porque era el papel que él hacía en... Exacto, bueno, entonces tal vez para citar a la hija de John Barrymore, Diane Barrymore, que podemos decir que en clave, a Clef, es Lana Turner en The Bad and the Beautiful. Por supuesto. Está claro ahí por lo del padre y todo eso. Bueno, como tituló las memorias Diana Barrymore, Too Much, Too Soon. Y creo que eso le pasó a Bogdanovich. Tuvo mucho. Demasiado y muy rápido. Muy rápido. Claro que se lo merecía, o sea, lo que tuvo demasiado rápido es eso. Bueno, por Peter. Por Peter. Y por lo que queda del Algonquin. Así es, que no es mucho. Tuvimos que traernos nuestro propio alcohol, imagínense. Sí. Una vergüenza. Salud. Into an Isle of Joy.